¿Qué hay, gente? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo programa. El día de hoy nos encontramos con un gran personaje de la izquierda, de la política mexicana, y de hace algunos años ya aquí en Puebla, instalado y haciendo un trabajo de transformación en la política poblana. Y desde la izquierda, obviamente, el director de El Humanista. Les presentamos aquí este periódico, este impreso. Don Agustín Guerrero, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Ahí también está Robert con nosotros hoy, porque Robert es ese contacto directo con Agustín. Pero bueno, cuéntanos cómo está esta tarde calurosa, ¿cómo le va? Pues que, como bien dices, hay muchísimo calor, calor de la naturaleza y calor político. Sí. Y ahora lamentablemente con este asesinato que hubo en la Ciudad de México a muy temprana hora, pues también con un clima muy enrarecido. Sí. Este hecho pues ocurre a la hora en el que la presidenta Claudia Sheinbaum está llevando adelante la mañanera, en el día en que le dedican al informe sobre seguridad pública, donde está presente todo el gabinete de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el fiscal general de la República, la secretaria de Gobernación. Es decir, está un escenario específico, el equipo fuerte de la seguridad, y en ese momento en que se está informando de cómo se van dando los resultados y la gente que ha sido detenida en los últimos 15 días, pues empieza a correr, primero como un rumor que algo había ocurrido, y luego ya se confirma pues este lamentable atentado que le cuesta la vida a dos compañeros que estimamos mucho, a Jimena Guzmán y a José Núñez, que pues participan en el gobierno, gente muy cercana al equipo de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y bueno, ahora pues hay que esperar a que se hagan las investigaciones. Al parecer ya se ubicaron ahí pues ya hay videos los vehículos donde se trasladaron. Y bueno, esperemos que haya una detención de los responsables. Pero sobre todo aquí lo que importa es capturar al que dio la orden, a quien hizo la planeación, al autor intelectual, porque lamentablemente en estos casos, muchos de los casos llegan hasta detener a los sicarios, ¿no? Con eso. Y ya con eso ahí está el responsable material del asesinato. Ya no hubo impunidad, ¿no? Pero queda siempre la duda de, bueno, ¿y quién es el autor intelectual? ¿A quién estorbaba? ¿No? ¿Qué lo motiva? Este es un hecho muy, muy grave porque es en el primer círculo del gobierno de la Ciudad de México. Claro. En una ciudad que además en todos los índices de seguridad está hasta arriba, es la ciudad más segura del país, es una ciudad que tiene tranquilamente 80,000 cámaras, es una ciudad que tiene 100,000 policías, o sea, no hay ningún otro lugar del país que tenga un número tan grande de policías propios. A eso hay que agregarle ahí Guardia Nacional, tiene 2 sedes, 2 regiones militares ahí en la ciudad, en la parte en la que están Los Pinos, y luego en la salida, en Tlalpan hay otra, y en Contreras hay otro, allá en Contreras, en la Magdalena hay por lo menos 3 bases militares. O sea, habría que checar si fue algo planeado, algo muy estratégico. Pues seguramente, o sea, se ve que los estaban esperando, sabían sus recorridos, sabían incluso algo que llama la atención es que ella va sola en el vehículo a recoger a Pepe, ¿no? Entonces ella hace un alto esperando que llegue. Sí, saben que ahí se encuentran. Sí, ¿no? Sabían su rutina. Sabían su rutina. En un día muy complicado también para la ciudad, porque desde ayer hay un plantón a la altura del metro Chabacano. Hay varios colectivos de madres buscadoras que tienen un reclamo de que se debe de respetar un acuerdo que tuvieron la semana pasada para llevar adelante esta semana una acción de búsqueda del 20 al 23 de mayo en la zona de la Jusco, en la zona de Tlalpan. Y ayer se quejaban de que no había respeto a este acuerdo, que no se presentó la gente del gobierno para hacer la búsqueda. Y entonces se pusieron en plantón, en protesta a este incumplimiento, a la altura del metro Chabacano, sobre la calzada de Tlalpan,
Okay. Desde las 8 de la mañana, que han de imaginarse lo que es un caos. lo que es Pues, lo la que calzada de genera, Tlalpan, ¿no? hacia el Zócalo, ¿no? Pues, ¿no? Y entonces se plantan ahí y están hasta el día de hoy. O sea, anoche mismo anuncian en un boletín que van a permanecer todo el día de hoy en ese plantón. Wow. Entonces, estamos hablando del metro Chabacano y calzada de Tlalpan, es unos 300 metros antes del viaducto, digamos, de distancia Okay. al viaducto. Y este hecho del atentado ocurre, por lo que se ha informado, a la altura del paso a desnivel de Avenida Napoleón, entre Xola, el metro de Xola y el metro Nativitas. Ahí está este paso a desnivel. Y seguramente pues había un congestionamiento Importante. fuerte de vehículos por este plantón de Chabacano. De hecho, pues no hay manera de llegar por ahí, entonces tienen que dar la vuelta a la altura del viaducto y entrar ya sea por Lázaro Cárdenas o entrar por Marcos Carrillo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, es una lamentable noticia. Todo el mundo ha externado sus condolencias a los familiares de ellos y bueno, y la exigencia que pues se dé con el autor intelectual, Sí, justicia. los actores materiales sin duda, pero aquí lo que importa es de parte de quién. ¿De parte de quién? Oye, Agustín, ¿y qué tan prudente, y esto también lo digo con mucho respeto por la situación, por el momento en el que está ocurriendo, tratando de no generar especulaciones necesarias, pero parece que hay un ambiente muy enrarecido desde antes? Bueno, yo le pregunto a usted como qué tan prudente sería pensar que hay intereses incluso ajenos a la nación para desestabilizar concretamente México. ¿Qué tan prudente sería pensar que alguna nación, por decir los Estados Unidos, puedan tener intereses en desestabilizar México? Porque yo veo muchos ataques directos a la administración pública mexicana, desde incluso con perfiles que podrían, a mí me parecen inconexos, pero le quitan, bueno, parece que se está investigando a Sandra Cuevas, quitó todas sus redes sociales, a Marina del Pilar, el gobernador de Baja California, le quitan su visa, todavía no se aclara por qué. Todos estos hechos, ¿usted ve alguna relación? Yo concretamente, mi preocupación es saber si hay un interés extranjero que está buscando desestabilizar México, si es prudente pensar eso, hay elementos para pensar que podría ser así, o es muy prematuro, o de todas formas todos son eventos que hay que ir viendo como poco a poco. También uno más, el buque Cuauhtémoc, para mí los elementos que hay, cómo ondea la bandera en todo su esplendor, la bandera mexicana con todo su esplendor, y choca de una forma que mucha de la gente dice es absurdo, ¿no? ¿Cómo pudieron no ver o prever este evento que, pues, lo que mencionan, ¿no? Eran 39 metros de altura de la marea al puente, y el buque mide 43, ¿no? El mástil más alto. Y bueno, ya luego se dice que también hay una serie de errores técnicos, que lo atrapó la corriente, pero hay elementos para pensar en intereses externos que quieran desestabilizar a México. ¿Usted cómo vería esta situación? Sí, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que ubicar es que el contexto del mundo cambió a partir de la llegada de Donald Trump, el 20 de enero. Hasta el 19 de enero, la agenda de discusión en nuestro país, que se establecía a través de este instrumento que es la mañanera, que es un espacio de información y de debate, ¿no? Un instrumento de comunicación política, la mañanera, pues transcurría con una calma que hasta te aburría de pronto, así que no se veía que ocurriera nada, entre otras razones, porque la elección del 2024 mandó al suelo a la oposición y la borró literalmente del espacio público, ¿no? Sigue borrada, o sea, en los hechos sigue borrada, pero en el cambio de gobierno que se da en octubre, que se va el presidente López Obrador y llega la doctora Claudia Sheinbaum, y cuando se va Andrés Manuel también se va a la oposición con él, o sea, ya deja de declarar, deja de fijar postura en muchos temas,
¿no? Y así nos vamos, octubre, noviembre, diciembre, se da el resultado en noviembre en Estados Unidos, que es la elección presidencial. Exacto. No es una sorpresa que gane Trump en esta segunda ocasión, estaba en el horizonte que podía ganar. Y con mayor fuerza, ¿no? que con la que llegó en la primera ocasión. Porque la caída de Biden en el único debate, Sí, fue evidente. sí, fue monumental. Sí. Nunca más lograron recuperar el impulso. Ese debate le quitó todo el impulso al Partido Demócrata, y aunque cambiaron de candidata y ya no regresaron a la contienda. Y el resultado, pues era un resultado que era esperado, aunque ya en la magnitud, la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, en los gobiernos estatales, que fuimos conociendo en la noche de la elección, pues sí te hablan de una victoria que le daba un poder a Donald Trump como no lo ha tenido ningún presidente desde que por lo menos tiempos modernos, ¿no? En los tiempos modernos, por lo menos desde que yo nací en 1959, no me acuerdo de un presidente que haya tenido y miren que ha habido presidentes los Bush, ¿no? Tuvieron muchísimo poder, pero en fin, entonces llega Trump y nos va anunciando lo que va a hacer, ¿no? Sí, lo dice tal cual, ¿no? Lo dice desde antes, y llega el día 20, y desde ese primer día nos cambia la agenda. El primer día anuncia lo de los aranceles, primero anuncia lo de la política, la deportación de migrantes, ¿no? Y ya señala el tema de las drogas, de la poca colaboración, que le llama, en la exportación de drogas hacia Estados Unidos por parte de los cárteles. Comienza a llamar terroristas mexicanos. A los narcos. Sí, ahí lo establece, ¿no? Sí, que ya va generando ahí una narrativa, ¿no? Sí, va. Y nos coloca a la defensiva. Entonces, la doctora Claudia ha tenido desde el primer día el talento y la paciencia de primero entender de qué se trata, procurar de entender de qué se trata, ¿no? Porque cuando llega Trump abre fuego con medio planeta y hay reacciones distintas, ¿no? Y hay reacciones muy distintas. Tal vez las más contrastantes es la de el primer ministro de Canadá en ese momento, Trudeau, y la del presidente de Colombia, Petro. Petro sí fue con todo, ¿no? Que responden muy distinto a como responde Claudia, sí. Responden muy distinto también los europeos, ahí no entienden. Y Zelensky, ¿no? Zelensky, ¿cómo queda? ¿no? Entonces, mueve el tapete, sí. Cambia el tablero, cambian las piezas y cambia la alineación de las fuerzas políticas, ¿no? Ahí, y bueno, atravesados además con el crecimiento espectacular que ha tenido China en los últimos años, que aparece de pronto en todos los rubros, como casi, una potencia comercial, económica, industrial, tecnológica, militar, ¿no? Que no le pide nada a los gringos, no tanto militar, pero sí tampoco es el ejército de Costa Rica, pero sí, pero no esa es su principal preocupación, o sea, ¿no? Pero yendo al punto de lo que decía Robert, ¿cree que sí tenga, o sea, este tipo de actos o de secuencias que ha habido simbólicos, sí puede ser obra de ellos? Puede ir uno encontrando elementos, sí, o sea, a ver, hay esta disputa o esta victoria de Trump, ¿no? También significan derrotas para el proyecto demócrata, a lo que fueron los grupos hegemónicos norteamericanos que tenían que hicieron de la agenda woke, ¿no? Sí. Desde el consenso de Washington, que es el acuerdo allá hace casi 30 años, que le da pie al neoliberalismo como lo conocimos y lo sufrimos. En la parte de los derechos civiles, ¿no? Ese neoliberalismo muy salvaje a nivel de los mercados genera una narrativa muy progresista, que es la agenda woke, ¿no? Okay. Que encabeza todo esto de la agenda 2030, del cambio climático. Son ellos. Sí. Ellos comparten esta agenda de la diversidad, empujan la agenda de LGBT, ¿no? Impulsan
la agenda también del respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, sobre todo, incluso el reconocimiento a luchas de pueblos originarios en algunos lugares del planeta. Entonces, ellos son los grandes derrotados ahora con la victoria de Donald Trump. Lo que es el grupo de Soros, de George Soros. O sea, incluso ellos, en mayor o menor nivel, no sé si también la legalización de la marihuana en específico. Sí. Que se logra en Uruguay. A mí me sorprende mucho esa imagen. Está Pepe Mujica con George Soros, pues ya celebrando que se legalizó la marihuana en Uruguay. Sí. A mí me parece extrañísimo, ¿no? Por decirlo menos. Pues es que son unos, al igual que Trump, son unos magos de la comunicación política. Sí. Porque por un lado desarrollan un modelo económico depredador del medio ambiente, y ¿no? de la vida y de la vida y de lo que se les ponga enfrente, y por otro lado te meten un discurso incluso de derechos humanos, ¿no? Sí, claro, sí, una doctrina. Sí. Oiga, Agustín, pero ¿usted ve alguna diferencia? Porque incluso hay un libro que se llama Woke no es igual a la izquierda. ¿Cree que hay alguna diferencia en la cultura woke, como usted comenta, a la izquierda? O sea, sí. Como que a lo mejor usted comitiría de la... Ahorita vamos a esa parte, pero en eso que comenta Roberto, a ver, hay intereses de grupos de poder de Estados Unidos que quieren afectar, desestabilizar a nuestro país para facilitarles los acuerdos económicos, comerciales que tenemos con ellos. Sí, siempre ha habido. O sea, sí ha habido. Y siempre ha habido un doble discurso o triple discurso por parte de los gringos. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo desmontar esos discursos, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque los gobiernos, hasta Andrés Manuel López Obrador, pues estaban prácticamente alineados a lo que les decían. O sea, sí, ahí cuando querían mostrar cierta autonomía, pues iban a Cuba y ahí sacaban la foto y ya, pero no pasaba de la imagen, ¿no? Pero nunca hubo una... Sí, pues desde que eran agentes de la CIA declarados, a que por órdenes, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, por órdenes Zedillo entrega al país al PAN, porque los Estados Unidos dicen que ya debe haber un cambio democrático, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso dice La Bastida, esa es la versión de La Bastida, sí. Yo el otro día lo estuve escuchando largo y tendido, no le falta razón, o sea, él quiere explicarse su derrota, ¿no? Y él atribuye su derrota a esa acción, a ese bloqueo, digamos, de Ernesto Zedillo, a su acción política. Yo creo que no es esa, no es solo esa, no es la principal, yo creo que hay otras razones, ¿no? Pero bueno, hace un esfuerzo por explicarse por qué perdió, y eso hay que agradecérselo, porque entonces nos empieza a contar tripas que no sabíamos, ¿no? Entonces, que no lo aprende la derecha, que pierde en el 18 con Andrés Manuel, y la que pierde con Claudia en el 24. O sea, ellos no han hecho ese esfuerzo de explicarse, de tratar de explicarle a la gente por qué perdieron. Y eso hasta es una disciplina partidista que el PRI en su momento pues tenía, ¿no? De un desarrollo intelectual o al menos de autocrítica. Sí, el PRI era una maquinaria que no despreciaba la ciencia, que no despreciaba la política, que no despreciaba el conocimiento. De hecho, a lo largo de los 70 años de control priista, tuvo ideólogos que no solamente daban para los priistas, sino tenían para repartirla a la oposición, así, y en América Latina. Entonces, una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención de ese poderío ideológico del PRI, ¿no? Es cuando Tomás Borge Martínez, que era comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, que se da la Revolución Sandinista, viene a México después de la victoria, hacen una gira de agradecimiento y buscando que les den reconocimiento a los gobiernos, ¿no? Hacen una gira para que haya pronunciamientos y reconocimientos de los gobiernos de la región, y viene a México. Yo lo conocí ahí en esa ocasión, y entre otras cosas
de su discurso, que es un discurso excepcional. Era un gran orador, Tomás Borges Martínez, muy emotivo, se te ponía la carne de gallina cada vez que hablaba de la revolución nicaragüense. Pero hay una parte de su discurso donde él dice, para que nuestra revolución se consolide, ¿no? Y no sea flor de un día, porque además sabemos que los gringos ahí están todavía, en fin, necesitamos que nuestro movimiento se transforme en algo muy parecido al PRI, ¿no? Entonces nos quedamos así todos, a ver, fíjate, ¿no? ¿De qué se trata? Pero da sus razones y no le faltan argumentos, ¿no? Entonces es que si no construimos las estructuras de poder que el PRI tiene, que era la CTM en aquel tiempo, la CNC, ¿no? Todas las estructuras populares, pues no solamente era el partido, ¿no? Todas esas estructuras, así es, dice él, estamos en riesgo de que nos agarren todos desarticulados los gringos, entonces necesitamos pasar del movimiento a la estructura lo más parecido al PRI, ¿no? Está bien. Y con el tiempo, incluso se lleva a dar unas pláticas allá a un viejo priista que fue secretario de Gobernación de Jesús Reyes Heroles, que es el creador del régimen político electoral post-PRI, o sea, es el anticipo de lo que sería el INE, de lo que sería la ciudadanización de los procesos electorales. Se hace con Jesús Reyes Heroles en 1977, ¿no? Estamos hablando de que la revolución nicaragüense es 1979, ¿no? Entonces está Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación de José López Portillo, y se lo llevan, lo invitan a que vaya a dar unas pláticas sobre gobernabilidad y en fin, ¿no? A Nicaragua. Claro, porque he pasado de institución a ciudadanización, sí, pero con tintes, ¿no? Sí. Reyes Heroles es el que genera la primera apertura democrática, porque hasta antes de eso pues era el PRI todo, ¿no? El PRI organizaba las elecciones, las ganaba, tenía la ley electoral, la calificaba, las elecciones se calificaban en la Cámara de Diputados, así se calificaba, no había tribunales electorales ni nada, sino organizaba las elecciones la Secretaría de Gobernación, nada más había 300 distritos electorales, punto, no había pluris, no existían esa cosa de los pluris, ¿no? Y entonces los 10 diputados decanos de la legislatura saliente instalaba la nueva legislatura, y esos 10 con los que se iban sumando, o sea, está el diputado del distrito número 1 de Aguascalientes, o sea, ¿están de acuerdo que ganó? Sí, o sea, votaban esos 10, entonces ya eran 11, y así se iban votando uno por uno, iban cambiando, ¿no? Entonces ya llegaba un momento en que pues, ya tenían la mayoría 100 más los 10 originales, pues y así se iba, ¿no? Y entonces, ¿cuándo le ibas a ganar una elección al PRI? La primera elección que pierde el PRI, pierde y la arrebata, como buen jalisciense, Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata, es la elección del estado de Colima, que la gana un militante del PPS, Jorge Cruikshank, que compite, o sea, se registra como candidato al gobierno del estado. Está el del PRI, ¿no? El del PAN no existía, no eran esos 3 partidos, y gana el del PPS, ¿no? Fíjense cómo lo hizo, el hecho es que gana, y pues se quedan todo el mundo con sorpresa, ¿no? Y operan la primera concertación con el PPS, que después, años después, Carlos Salinas va a hacer una escuela, y dicen, a ver, tú no puedes, porque están todos los priistas, todo el prismo de Colima, pues que no los calienta ni el sol, porque pues, perdieron la gobernatura, ¿no? Y entonces lo desconocen, ¿verdad? Desconoce Jesús Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación, declara ahí que no hubo condiciones, inventa ahí unas cosas y se desconoce la elección, y le dan su premio de consolación a Jorge Cruikshank,
y lo nombran senador. Entonces, el primer legislador de oposición que llega al Congreso mexicano llega sin haber ganado la elección. Así lo impusieron. Lo impusieron, ¿no? Sí. Le quitan la gubernatura y le dan la senaduría, ¿no? Así era el PRI. Y nadie, el que quería reclamarle algo, ya sabía que lo que le iba a pasar, ¿no? Oiga, don Agustín, ahorita que comenta ese poderío que tenía el PRI, cómo concentrar el poder, cómo se manejaban antes, la gente es lo que hoy comenta respecto a Morena, ¿no? Que hoy concentran todo el poder, hoy en el Ejecutivo, en el Legislativo y hoy en el Judicial, ¿no? Y justamente ahorita que comenta que las elecciones deciden los diputados, hoy por la elección judicial no va a haber su ciudadanía que cuente los votos tal cual. ¿Se puede hacer un símil entre el PRI antiguo y el Morena de hoy? No, son contextos muy distintos, Okay. son condiciones políticas, de geopolítica muy distintas, ¿no? Incluso reglas, porque durante muchos años nosotros vivimos en una simulación, ¿no? Okay. Que se dice que éramos democráticos y hasta 1994, o sea, hace 30 años, Sí. 94, las elecciones en nuestro país las organizaba Gobernación. En 94 el secretario de Gobernación era Emilio Chaufet, ¿no? Okay, sí. Es el último secretario de Gobernación que organiza elecciones, ¿no? En 94, con Zedillo, gana Zedillo esa elección en 94 y al año siguiente nace el INE, ¿no? Con José Goldenberg, y el INE organiza la elección del 2000, la primera elección presidencial organizada no por gobernaciones hasta el año 2000, hace 5 años. O sea, Sí. ¿no? Y fue el primer proceso también de credencialización, que no tenía ni la foto y en realidad, pues, Sí. bueno, las primeras credenciales no tenían foto. Durante toda la época del priismo se votaba con una credencial de media carta, un cartoncillo, café, que no traía fotografía, que se llenaba a mano, o sea, tu nombre, tu dirección, y la firma de la persona, un sellote de gobernación y ya, ese era tu carnet de votación, ¿no? Lo emitía la Secretaría de Gobernación, no había un registro, sino tú ibas a Gobernación y ahí te tomaban tus datos y ahí te llenaban ese machote, ¿no? Uh-huh. Y lo desprendían y ese era tu credencial, hasta el 88, yo creo, hasta el 94, ¿no? Porque el 88 pues vino a mover muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, el 88 demostró que el modelo hegemónico del PRI de tantas décadas estaba llegando a su fin. El 88 es una muestra evidente de dos cosas. Se aferraron 12 años más. Sí, de dos cosas, que los que venimos de una generaciones anteriores al 88, ¿no? Y entre ellos los jóvenes del 68, los jóvenes de los 70, los jóvenes de las guerrillas, de los movimientos urbanos, de los que vieron al EZ. Eso es 94, los 70s es una etapa donde están prohibidos los partidos políticos, por ejemplo. La izquierda no tiene partido político, es hasta la reforma del 76 y la primera vez que participa es en 82, ¿no? Con Valentín Campa, candidato a la presidencia, testimonial, marginal totalmente, ¿no? En una elección donde pues, no saben ni dónde queda la casilla, no hay, sin reglas, ¿no? Se ha organizado por el PRI. Entonces, el 88 nos muestra lo más importante, yo creo que el mensaje político más importante del 88 es que el PRI no era invencible, o sea, que el PRI podía perder. Y eso es un salto de aquí a la luna. Se me marca una pauta. Antes del 88, todo el mundo en este país pensaba que el PRI era invencible. Por eso decían los nicaragüenses que habían hecho una revolución que querían hacer un partido como el del PRI, porque pues ese controlaba todo, no se movía nada sin que el PRI lo autorizara, ¿no? Entonces el 88 viene a mostrarnos que sí puede perder, ¿no? Que no es invencible, ¿no?
Y en segundo lugar, el 88 saca de la marginalidad a la izquierda. Hasta el 88, una buena parte de la gente de izquierda pensábamos que las elecciones eran una farsa, que era una simulación, ¿no? Que no había democracia, que nada más se maquillaba ahí, que había una urna y todo eso, pero que ya estaba el resultado hecho, ¿no? Entonces nosotros decíamos que no era correcto participar en la farsa electoral, y esa era nuestra consigna, no a la farsa electoral, ¿no? Y entonces llamábamos a no votar, ¿no? Porque además no había partidos, ¿no? Era el PAN y el PPS, entonces pues, como que no había muchas opciones. Entonces llamas a no participar, y muchos jóvenes, ¿no? También, que tienen un ánimo de transformación, de cambiar las cosas en el país, llegan a la conclusión de que la única vía para poderlo hacer es por fuera de las instituciones. Las instituciones están cerradas, no hay partidos, no hay democracia, no hay cauces civiles para poder impulsar un cambio en este país. Entonces, por fuera, ¿no? Y se van a las armas, y se van a la guerrilla. En los 70s hay todo un universo de organizaciones guerrilleras por todo el país, ¿no? No solo aquí en Puebla, los Glockner son parte de esa historia, ¿no? Su hermana, ¿no? ¿Qué más estuvo? Pues la hermana y el hermano, el tío, sí, el tío de Julio, sí, ellos, y otros más también. Surgen grupos guerrilleros en Nuevo León, en Chihuahua, Madera, desde los 60s, ¿no? Hay grupos guerrilleros en Durango. En el norte del país hay muchos grupos guerrilleros, San Luis Potosí. Y luego ya no se diga para el sur, para Guerrero, Chiapas, pues, Oaxaca, ¿no? Sí. La Ciudad de México, Morelos, ¿no? Michoacán. O sea, por todo, la Universidad Nicolaita. Las universidades son fuente de cuadros políticos. Sí. Ahí se gestan. Sí. Ahí se gestan muchísimos cuadros políticos en las universidades públicas e incluso en las universidades privadas. Las vinculadas a los jesuitas también tienen una fuente. Leer a Carlos Montemayor ahí siempre es refrescante en esas historias, ¿no? Entonces, el 88, ¿no? Todavía hay una enorme carga de no a la farsa electoral. En el 88, el secretario de Gobernación que lleva adelante el proceso se llama Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Sí. Entonces él es el responsable político de selección del 88, ¿no? No hay padrón electoral, como no hay credencial, no hay foto, no hay nada, o sea, vas con esas reglas a competir, ¿no? Claro. Y resulta que la gente sale a votar en masa por Cuauhtémoc Cárdenas, en masa, ¿no? Y va ganando, se empiezan a recibir reportes del resultado, lo poquito que había, porque, no repito, no dejar el PREP, o sea, lo que estaba atrás de Cuauhtémoc Cárdenas era, por un lado, el PMS, que era un partido chiquitito, era el partido de Aguilar Talamantes, que era un vendido de toda la vida, ¿no? El partido cadenista de Reconstrucción Nacional, el PPS, que pues estaba totalmente alineado al PRI, y el PARM, que era un partido de exmilitares, ¿no? Que había formado el general Cárdenas, en otra historia que también hay que contarla, ¿no? Pero entonces era ese partido que era marginal. De hecho, el primer partido que le da el registro a Cuauhtémoc Cárdenas es el PAR, en el 88, porque es un partido que formó su papá. Entonces, esos exmilitares pues tenían al general Cárdenas así, era un líder, a la par de cualquier santo, ¿no? O sea, lo adoraban. Entonces, cuando Cuauhtémoc Cárdenas dice, a ver, yo voy, el PAR dice, ahí está nuestro registro, te apoyamos. Pero era un partido marginal, así, todos ellos, ¿no? Entonces, ninguno de ellos tiene una estructura nacional, ninguno de ellos tiene una experiencia, o sea, nada, o sea, vas a puro corazón. Vamos a una elección de puro corazón con los cuatro partidos. Y luego, por otro lado, se junta ahí en el 88 un conjunto de movimientos sociales, políticos, apartidistas, ¿no? Pero que coinciden en esa sed de democracia y de justicia que encarna la izquierda. La izquierda en su corazón es la lucha por la justicia y por la democracia, en el sentido de que es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Esa es la izquierda,
Después ya le aderezas otras cosas, pero ese es el corazón de La esencia. ¿no? La esencia. Entonces todos estos jóvenes que andábamos luchando por otras causas, de pronto encontramos en Cárdenas una razón de unirnos, de encontrarnos y de apoyarlos, de apoyarlo a él y de apoyarlo a nosotros. En el 85 se da el sismo de la Ciudad de México, el terremoto con Miguel de la Madrid, una tragedia que exhibió la parálisis del gobierno de Miguel de la Madrid, o sea, no supo qué hacer. Viene esta tragedia, se derrumba todo el centro de la Ciudad de México. Yo estimo que más o menos hubo unos 30,000 muertos, nunca hay una cifra oficial. Yo vivía ahí, en el mero centro, cuando ocurre esos hechos, y me toca, junto con todos los jóvenes de ese momento, a ayudar a sacar heridos, muertos, a mover piedras, a sacar el polvo. Y exhibe el gobierno en todo, en su Y exhibe el gobierno en su incapacidad brutal. Es la gente la que se organiza. Las primeras 72 horas que son claves, son los jóvenes organizando, ayudando, removiendo todo, salvaguardando a la gente que estaba en construcciones que quedaron a punto de caerse, otras que se desplomaron totalmente, pues a rescatar los cuerpos, en fin, o sea, una experiencia de solidaridad colectiva como no la he vuelto a ver en mi vida. O sea, lo que vivimos ahí en 85, toda esa gente, nos hermanó. O sea, nos hermanó socialmente, ¿no? Claro. No sabes cómo se llama el otro muchacho o la muchacha, pero era tu hermano, ¿no? Entonces, es un mes, por lo menos, que estamos en esa condición, ¿no? Y al mes empieza a llegar mucho apoyo de todos lados, de Europa, de Australia, de los chinos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza a llegar casas de campaña pop-off, diríamos ahora, ¿no? Sí, de primera. De primera, comida, agua, ropa, ¿no? Se desborda la solidaridad y se la roban, ¿no? Entonces eso genera una indignación brutal, un rechazo de la gente de la Ciudad de México al PRI, porque salen fotos, o sea, no había redes sociales, pero hay suficiente información como para saber que llegó un avión cargado de toneladas de ayuda, ¿no? Y tú ves en las colonias que no hay agua, ¿no? Por ejemplo, o sea, estamos ahí y no hay agua, y todo el mundo reclamando agua porque pues, puedes aguantar no comer unos cuantos días, pero no tomar agua es vital. 3 días te andas muriendo, o sea, se siente luego, ¿no? Entonces, la gente reclama agua y no hay agua, y ves que llegan toneladas de apoyo y no se distribuye, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues, se ve que se quedan con ella, ¿no? La saquean, y eso genera una indignación brutal. El PRI pierde la Ciudad de México en el 85, o sea, la gente se vuelve antipriista, así por ese hecho, y la izquierda, que no sabíamos que teníamos esa fuerza, ¿no? De pronto ahí nos encontramos una generación de jóvenes y de gente adulta en un movimiento de reconstrucción de la ciudad, porque después del sismo dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Pues hay que volver a levantar esto, ¿no? Se cayeron completas la Roma, la Doctores, la Obrera, la Condesa, la Juárez. Ahí están las huellas, el centro histórico, ahí están todavía, ¿no? Las huellas de ese sismo. Tú vas a muchas calles del centro histórico o de estas colonias, caminas una cuadra y vas viendo edificios de reconstrucción, así, tiene su plaquita, reconstrucción del sismo del 85. Entonces, de pronto en una cuadra te encuentras 20 edificios que fueron reconstruidos, ¿no? Y que no se reconstruyeron ese mismo año, o sea, viene el 85 el sismo, y luego en lo que ya haces el recuento de los daños, ¿no? Dice la canción, cuántos quedamos vivos, pues que sigue, ¿no? Y entonces el proceso de reconstrucción forma una izquierda social que lucha por su ciudad y por la reconstrucción de su ciudad y por una ciudad distinta a la que había antes del 85, ¿no? Entonces se crean muchas organizaciones. Es cuando aparece la Asamblea de Barrios, es cuando aparece
Unión Popular Nueva Tenochtitlan, aparece en Venustiano Carranza, un grupo que encabezan unos amigos, todavía viven, Ernesto Jiménez, la Unión Popular Valle Gómez. Entonces, en todas las colonias empezamos a tener uniones de vecinos que luchan por vivienda digna, por vivienda segura, ¿no? Y no abandonar el territorio, ¿no? No abandonar el territorio sin saber, porque imagínense... Mucha gente se fue después del 85. Mucha gente se fue también, por miedo, pero los que nos quedamos ahí, nos quedamos también a defender el territorio, porque lo que se veía venir también era eso, se van a ir y miren, nos vamos a encontrar terreno a precio de remate, ¿no? Sí. A precio de ganga, porque pues el que se quiere ir ya, págame lo que sea, ya me voy, ¿no? Entonces, y no, se da una lucha, una batalla para, por el territorio, por el suelo, y luego la reconstrucción, y nuevas formas de organización. O sea, en esos tiempos había una cosa que se llamaban los jefes de manzana, que era la representación social. Esa era una estructura priista, y la gente dice, no, saca el gusano de tu manzana, ¿no? Fuera. Entonces, en el 85, 86, 87 se dan todas estas luchas de reconstrucción por la ciudad. En 86, al mismo tiempo, en la Ciudad de México, el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, ¿no? Ya estamos hablando de neoliberalismo, que ya viene desde el 82, en 86, Jorge Carpizo, que es el primer rector neoliberal, se le ocurre un reglamento de cuotas, se le ocurre aumentar las cuotas, ¿no? La Universidad Nacional no es gratuita, se paga una cuota anual de 40 centavos, ¿no? Sí. Eso cuesta, es lo que ahorita, y hace 20 años, hace 30 años eran 40 centavos. Sí. Esos 40 centavos hace 100 años seguramente era algo más o menos significativo, pero cuando a mí me toca en el 86 ese movimiento, pues eran 40 centavos, y a él se le ocurre ir a unas cuotas de 200, 400 pesos, ¿no? En aquel momento, que pues, era privatización, o sea, nosotros lo leíamos como una privatización de la universidad. Y entonces, pues ahí nos encontramos otra vez, muchos que veníamos, huelga, ¿no? El Consejo Estudiantil Universitario, se convoca una asamblea en las escuelas a lo largo del 86, regresamos nosotros a clases en julio, en el mes de julio, agosto se regresa a clases y empezamos a hacer asambleas en las escuelas, empieza a darse información, ¿no? A hacer un frente en contra de esa reforma de Carpizo, y se convoca a una asamblea de todas las escuelas, a la primera plenaria, el 31 de octubre de 1986, en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, mundialmente conocido ese auditorio como el auditorio Che Guevara, ¿no? Che Guevara. No, ya era también Che Guevara, pero pues, bueno, las autoridades decían Justo Sierra, okay. Y entonces nos convocamos en el Che Guevara, y ahí nace el CEU, ¿no? Ahí se acuerda que cada escuela tenga una representación electa en la asamblea estudiantil de 3 compañeros en cada escuela, ¿no? Todavía no había paridad, entonces podía haber 3 hombres, 3 mujeres, no había problema, ¿no? Entonces, y ese grupo de representantes se le dio el nombre del Consejo Estudiantil Universitario, que era un consejo de huelga, ¿no? Es un consejo de huelga. Entonces yo tuve el honor en aquel tiempo de ser electo en mi asamblea en la Facultad de Economía como representante de Economía al CEU, uno de los 3 representantes. El otro fue Ricardo Becerra, de triste memoria. Ricardo después alineó con la vida, lo puso con Pepe Boldenberg en Nexos, y allá anda, ¿no? Y otro compañero que es también muy de izquierda, Raimundo Hernández, fue el otro representante. Fuimos 3. Y ahí nos encontramos con Carlos Simas, que venía como representante de la Facultad de Ciencias Políticas, con Imanol Ordorica, que venía como representante de Ciencias, con La Pita, Guadalupe Carrasco, que era de Ciencias, Toño Santos, que era por Filosofía, Martí Batres, que venía de la Prepa 7, el representante de la Prepa 7,
Leila Méndez, representante de la Prepa 5, toda una generación así entrañable, o sea, para mí. Entonces, y muchos compañeros que aunque no eran representantes, pues eran activistas que deberían de haber sido representantes, o sea, porque eran el corazón de todo este movimiento. Y ahí conocemos como militante a Claudia Sheinbaum, que venía también por la Facultad de Ciencias, sí. Ella era de Ciencias de Biología, y bueno, pues ahí en las asambleas del Che Guevara primero, y luego tuvimos una medida de llevar la plenaria a todas las facultades, entonces al Ho Chi Minh de Economía, a los auditorios de las CENEPS, en fin, o sea, socializando todo el movimiento. Y ahí pues fue también otra generación que defiende la educación pública, que se moviliza, que recupera el Zócalo. Nosotros, después del 68, después de la masacre del 68, la última movilización que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México fue un 28 de agosto del 68, antes de la masacre. 28 de agosto, el CNH convoca una movilización de reforma para que llegue al Zócalo. Llegan al Zócalo, que hace el mitin, ¿no? Termina el mitin, y cuando ya están para retirarse los muchachos de la plancha del Zócalo, de pronto aparece un grupito, un cuate, que sube el asta bandera, ¿no? Así como aquel programa que ve de Sube Pelayo, sube. El palo encebado, ¿no? El palo encebado va subiendo la asta bandera y pone, no había bandera nacional. Cuando se hacían las marchas del CNH al Zócalo, el ejército bajaba la bandera y nomás estaba la pura asta, ¿no? Entonces está la pura asta y se sube un cuate con una bandera de la Unión Soviética, una bandera de la hoz y el martillo, y la amarra ahí a la mitad del asta, ni siquiera llega hasta arriba, a la mitad del asta, y llega y la ondea, una aparente victoria cultural. Un acto de provocación. Después, con el tiempo, ya supimos quién era ese cuate. Se llamó Sócrates Campos Lemus, hay que googlearlo, es un tipo así de estos infiltrados de la CIA que había, Sócrates Campos Lemus. Entonces él hace una acción que no está, porque todas las acciones, ¿no? Sino todas las acciones se votaban. A ver, vamos a hacer, y va a hablar y va a decir esto, y había una agenda. Así y todo se votaba, no había improvisación. Entonces de pronto aparece este cuate, se sube ahí, y es la última vez que se permite que un movimiento de oposición, vaya al Zócalo. El Zócalo se vuelve entonces el espacio del presidente desde el 69. Ahí van los desfiles del 20 de noviembre, del 1 de mayo, a darle las gracias al presidente, pero la oposición desaparece, no puede ir al Zócalo. Hasta una década después, en el 89, ¿no? Que nosotros decidimos ir al Zócalo. Habíamos hecho marchas del Parque Hundido a la Rectoría, habíamos hecho marchas sobre Avenida Universidad hacia Rectoría, ¿no? Habíamos hecho muchos mítines en los planteles, en las prepas, en los SHs, pero no habíamos ido al Zócalo. Todo el 86 no fuimos al Zócalo, y vamos un 9 de enero del 89, eso también lo tengo así marcado, porque es la primera vez que entramos al Zócalo, un movimiento, y es una emoción, una mezcla de sentimientos que no hay manera de relatar eso. O sea, ir por la calle de Madero y de pronto llegas a la bocacalle del Zócalo y ver ese espacio, y tú gritando y oyendo a los amigos, a los compañeros igual, ¿no? No a las cuotas en educación popular, democrática, etc. Y pues se sacude uno, ¿no? Entonces recuperamos el Zócalo y nunca más lo volvimos a perder. O sea, la izquierda recupera el Zócalo el 9 de enero de 1989 y nunca más lo volvimos a perder, ¿no? Entonces ese movimiento del 87 es cuando regresamos al Zócalo, está vivo cuando viene Cárdenas en el 88. Entonces, llega
esa otra fuente, digamos. Fue un buen preámbulo. Y el otro preámbulo, pues son tres. Hay un texto de Lenin que se llama Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, ¿no? Vale la pena, es un libro bueno, que siempre hay que buscarlo. Tres fuentes, tres partes integrantes. Y nosotros hacíamos una parodia de ese texto con Cárdenas, porque decíamos que las tres fuentes del cardenismo era el sismo del 88, o sea, el movimiento urbano popular, luchando por la ciudad, el movimiento estudiantil defendiendo la educación pública y el movimiento magisterial. El movimiento magisterial crece lo que conocemos como la CENTE en esos años, en 86, 87 también, en contra exigiendo democracia sindical. Llevaban 20 años de un cacique, ¿no?, que se llamaba Carlos Longitud Barrios, un tipo de San Luis Potosí, designado por algún presidente de la República 20 años antes, ¿no?, quién sabe quién era, y se había quedado ahí. Así eran todos los líderes de los sindicatos. Ahí los ponía y se perpetuaban. Hasta que se morían, los sacabas al panteón. O sea, cuando dejaban las sillas, porque iban al panteón, ¿no? Sí. Así era. Y entonces hay una exigencia por democracia, se movilizan secciones, la de Oaxaca, la 22, la 18 de Michoacán, la 9, 10 y 11 de la Ciudad de México, la 36 del Estado de México, ¿no? Entonces hay todo un movimiento muy fuerte del magisterio que provoca la caída de Jonquitud. Llega un momento ahí, en 88, principios del 88, que presenta su renuncia, ¿no? Y meses después, ya Salinas de Gortari, como presidente impuesto, designa a la tristemente célebre Elbester Gordillo, en 88, que se va igual 20 años, o sea, ¿no? Sí. Que iba a democratizar el sindicato y se queda también 20 años. Pero ese movimiento del magisterio, que era democracia sindical y más salario, su consigna, democracia salario, y el maestro luchando también está enseñando, y estas consignas, igual, ¿no? Llegan a la elección del 88 y toda esta gama de cuadros formados en los movimientos, en estos tres grandes movimientos, ¿no?, es el soporte de lo que va a ser el PRD, la izquierda, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, o sea, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, algo de Puebla todavía llega a pegarle, ¿no? Y se gana la Ciudad de México, o sea, Cárdenas arrasa en la Ciudad de México, está arrasando, cuando, como a eso de las 2 de la mañana, el secretario de Gobernación para el flujo de información, sale a declarar que se cayó el sistema, usa esa frase, lo que eso signifique, se cayó el sistema y nos vemos mañana porque ya no hay información, a las 2 de la mañana. Cuando la información que va llegando a cuentagotas, los que estábamos apoyando a Cárdenas, pues teníamos también nuestras fuentes de información, pero de manera oficial se cae el sistema. Y al otro día, a las 3 de la tarde, cuando ya se da el informe de cómo quedó el resultado, anuncia el secretario de Gobernación que ganó Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y se inicia entonces un movimiento de resistencia electoral muy importante, porque hay un enojo, hay un estado de ánimo de que nos están robando, o sea, nosotros nunca hemos participado en elecciones, no creíamos en elecciones, y ahora que jugamos en elecciones, pues nos roban, pues no se vale, ¿no? A ver, toda esta generación que se bajó de las montañas, o sea, hay una generación que se va al cerro, se va a la lucha armada, se va a la guerrilla, que es enfrentada por el Estado mexicano, la guerra sucia, ¿no? Llega a la conclusión, esa generación, a que se puede hacer a través de la urna, se puede lograr un cambio a través de la urna. Entonces, la primera vez que nosotros participamos en una elección, nos la roban, ¿no? Entonces, imagínate qué decía esa generación, ¿no? ¿Qué pasó? No se vale. Entonces,
muchos no nos vamos del Zócalo, nos vamos a plantar en el Zócalo, no va a tomar posesión, ¿no? Al choque. Había un estado de ánimo de ir al choque. Y Cuauhtémoc Cárdenas, en un célebre discurso que da en julio, la elección fue el primer domingo de julio, el 6 de julio, a la semana, en un evento ahí en el Zócalo, Cárdenas plantea que no va a reconocer a Salinas de Gortari, que es un usurpador, ¿no? Pero que no tenemos la fuerza para evitar que tome protesta. O sea, y no vamos a llevar al pueblo al choque, no vamos a llevar al pueblo, porque aquellos van a usar el ejército para impedir que nosotros nos salgamos con la nuestra y para imponer a Salinas de Gortari. Entonces, y nosotros, pues, sí había algunas fotos como de aquel momento de muchos compañeros que tenían unas escopetas ahí de casa, y salen con su escopeta y general Cuauhtémoc Cárdenas ordene y ya estamos listos, ¿no? Pero pues era no suficiente. Para la foto estaba bien, ¿no? Entonces, y muchos de estos nos los mataron, o sea, muchos de estos compañeros que hicieron plantón, porque hubo plantones en muchos palacios municipales, ¿no? Que es que no es lo mismo ir a impedir en Palacio Nacional a que en un municipio en Michoacán donde el 99% votó por Cárdenas, ¿no? De pronto le mandan un delegado del PRI ahí, pues ni madres, ¿no? Entonces toman los palacios municipales y hay resistencia y los desalojan a punta de balazos y de madrazos, ¿no? Entonces se da ese momento y Cárdenas llama a no confrontarnos, a reconocer que nos faltó organización, también dice, o sea, a ver, somos 4 partidos y mucho movimiento, pero no hay organización, entonces eso hay que madurarlo, hay que cuestionarlo, ¿no? Y entonces la salida política que él le da a todo ese estado de ánimo de mucho enojo, ¿no? Fue crear un partido político, crear el PRD, se convoca a crear el PRD, y entonces, bueno, ahí empiezas a transitar otra ruta. El 88 entonces nos muestra que el PRI no es invencible, nos muestra al mismo tiempo que la izquierda ya existe, que es una fuerza actuante, que a partir de ese momento, cualquier cosa que suceda en este país, la opinión de la izquierda tiene que estar en la mesa, ¿no? Que no existía eso. O sea, de pronto nos encontramos como un protagonista ya político, con responsabilidad. No, porque nos robaron todo, o sea, nos dejaron 2 senadores, Porfirio y Ifigenia, y nos dejaron 5 diputados, ¿no? O sea, un robo total, ¿no? Pero una dignidad del tamaño del planeta, ¿no? O sea, una dignidad enorme, así. Entonces, no lo vamos a reconocer, o sea, es un usurpador, y vámonos a la resistencia, y vámonos a la organización, y vamos a regresar en el 94, ¿no? Entonces, en ese lapso nos cuesta mucho trabajo organizarnos. Hay una ofensiva del salinismo de desaparecer todo lo que huela a Cuauhtémoc Cárdenas y sus simpatizantes, nos matan un buen de gente, ¿no? Y vamos a la elección del 94 y vuelve a ganar el PRI con Ernesto Zedillo, se muere Colosio, es otra historia también que ahí hay que desarrollarla, pero llega un momento en el cual en 97 se empiezan a alinear los astros, o sea, hay todo un proceso de acumulación de fuerzas que hoy la izquierda Morena de hoy, o sea, cuando hablamos del Morena y esta comparación con el PRI en sus mejores momentos, ¿no? Son contextos distintos, pero la izquierda de ahorita, Morena de ahorita, no ha logrado desarrollar un proceso de acumulación político de fuerzas. Ahorita vamos a eso. Pero este proceso sí se da en los años 90, ¿no? Después de la derrota del 88. Una década después, en la elección del 97, por primera vez hay elecciones en la Ciudad de México. No, en la Ciudad de México no se elegía nada, ¿no? Lo ponía el presidente, ¿no? Todo lo ponía el presidente, al regente, a los delegados. Había una asamblea de representantes que había nacido en el 88. Antes de eso no había nada, no se elegía nada, ¿no? Todo era la ciudad del presidente, el territorio del presidente, ¿no? Entonces,
Un reclamo de nosotros era que hubiera elecciones, que la Ciudad de México fuera Estado 32, en fin, ¿no? Y con Zedillo se instala una mesa de negociación en el 95 y ahí se acuerda la primera gran reforma política, el tema del INE, viene en esa mesa de Chapultepec, el representante de nosotros es Porfirio Muñoz Ledo en esa mesa, se logra el acuerdo para elegir al jefe de gobierno, ¿no? De la ciudad, primero de manera indirecta, no íbamos a votar por el jefe de gobierno, sino se votaba por el presidente, se votaba, era la elección intermedia, se votaba por diputados, y el partido que sacara más votos, de ese partido se ponía al jefe de gobierno, de manera indirecta, así era el modelo inicial que propuso Zedillo. Nosotros lo aceptamos de entrada. Y bueno, pues, parecido a los gringos, ¿no? Con sus representantes. Sí. Y un mes después, pues mejor de una vez nos vamos acepta él que se elija de manera directa al candidato a la jefatura de gobierno, ¿no? Y se pone el 97 para elegir esto. Los delegados se van hasta el 2000, ¿no? Lo que serían los municipios se van hasta el 2000. Y en esa elección del 97, pues impulsamos a Cárdenas, que ya había ganado en el 88, ¿no? Y arrasa. O sea, llega Cárdenas y se hace una campaña de puro pueblo, ¿no? De mucho movimiento, cero organización, pero la gente estaba hasta la madre del PRI y decide ir con Cárdenas con todo y ganamos. Y ese estado de ánimo del 97, que está en el contexto del Fobaproa, son el mismo, hay una crisis económica muy fuerte en el país desde el 94, el 95, se va acumulando ahí un desencanto. Y en el PRD ocurre que elegimos como presidente nacional del partido a un militante que había hecho una marcha de Tabasco en 1991, el éxodo. 6 años, el éxodo por la democracia, también quejándose de un fraude electoral, en fin, ¿no? Y hace una caminata desde Villahermosa hasta el Zócalo de la Ciudad de México en 1995. Hace el éxodo por la democracia, tarda 40 días en llegar desde allá hasta acá, va y viene haciendo paradas y recibe sobre, en fin, va creciendo como líder político. Es un líder electoral, digamos, ¿no? Que en esa marcha se va transformando en un líder político. Y cuando llega a la Ciudad de México, llega a la Ciudad de México, se planta en el Zócalo, ¿no? Esto es muy importante, esas fechas, porque cuando él va a ser candidato en el 2000 a la jefatura de gobierno, los críticos, lo que era, bueno, en este tiempo eran ellos el gobierno, lo que van a decir es que López Obrador no cumplía con la antigüedad, con la residencia de 5 años, ¿no? Entonces, y porque él llega en el 95 a la Ciudad de México, ¿no? Y se planta en el Zócalo y ya no se regresa a Tabasco. O sea, a partir de ahí estuvo. A partir de ahí dice, yo empiezo a residir ¿en dónde? En el Zócalo, ¿no? Y entonces ahí están los periódicos de la época, miren, busquen, y entonces muestra recortes del periódico de ahí llegamos un 5 de mayo, bueno, lo acompañamos, llega y nosotros fuimos a recibirlo a la entrada por lo que ahora es el Puente de la Concordia, ¿no? A la Ermita Zaragoza, y lo vamos acompañando hasta llegar al Zócalo. Bueno, hace paradas porque ni siquiera llega directo, va al cerro, a Santa Catarina, está en campaña. Y entonces ya llega un 5 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México, y a partir de ahí esa es mi residencia, y ahí están los periódicos, la prueba de que yo ya no regresé a Tabasco, me quedé a vivir aquí, ¿no? Habrá que ver ahí. Pero bueno, el hecho es que ahí está. Uno puede vivir donde quiera. Entonces llega, y en 96, un año después, viene cambio de dirigente nacional y lo elegimos a él, lo proponemos y gana la elección. Nosotros en ese tiempo hacíamos elecciones internas para elegir dirigentes, para elegir candidatos, todo era en urnas, era un proceso democrático muy interesante, muy sólido, ¿no? Entonces Andrés participa
compite contra una compañera, también una gran militante de izquierda, Rosalvina Garavito, que era dirigente de una organización que había sido guerrillera, fundada por Genaro Vázquez, era CNR, la CNR en Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y todos esa gente también llegó al PRD, o sea, muchos grupos llegamos al PRD, algunos bajándose del cerro y otros saliendo de las universidades, en fin, pero todos llegamos ahí. Y ella es una compañera muy respetada, una gran intelectual también, gran dirigente, compite en esa elección contra Andrés Manuel, y gana Andrés Manuel la interna, queda como presidente en el 96, marzo del 96, y a partir de ahí se inicia una estrategia para ganar elecciones. O sea, nosotros habíamos decidido una década atrás, en el 87, 88, ¿no?, en un proceso democrático, el que íbamos a buscar la transformación de nuestro país a través de la urna. Ahí hacemos un corte con las generaciones anteriores a nosotros, donde la inmensa mayoría de jóvenes veían el cambio a través de la revolución. La violencia. A través de la revolución. Bueno, y el gran faro de eso era la revolución cubana, ¿no? Entonces, pues, qué mejor ejemplo que la revolución cubana. Sí. Y la verdad es que ganarle un debate al Che Guevara era un poquito difícil, ¿no? O sea, era un monstruo de nosotros, el Che. Y entonces, en 88, todas las organizaciones que estábamos en ese tiempo, pues decidimos ir a apoyar a Cárdenas, y a todas nos costó. Muchos, yo en el grupo en el que participaba, la mitad dijo, no, menos de la mitad, no, ahí nos vemos, nosotros no le entramos, eso es reformismo, ¿no? Ir a las elecciones la vía es la revolución, no la reforma, entonces nos seguimos en la revolución. Con el tiempo llegaron acá también, todo el mundo fue llegando, con excepción del STL, ¿no? Pero todo lo demás, acá están, ahí llegaron. Y con Andrés Manuel, se empezó a generar una nueva estrategia. Decía, a ver, si decidimos ganar, hacer la transformación a través de las urnas, pues necesitamos ganar elecciones, necesitamos hacer campañas modernas, o sea, no ocurrencias, ¿no? Y entonces se empieza a generar una escuela, y una estrategia, y una política de alianzas, y de generación de estructuras, y un montón de cosas que nosotros no teníamos en nuestro ADN, porque nunca habíamos estado en eso, ¿no? Sabíamos repartir volantes, sabíamos pegar carteles, hacer pintas con chapopote, sabíamos aventar molotovs a las patas de los caballos, o canicas a las patas de los caballos, para que, ¿no?, que llegáramos granaderos, y sabíamos enfrentarlos, y sabíamos reventar los garrotes también para... Entonces, pero decir, a ver, hay que llenar el acta de la casilla o levantar un acta de incidente de una casilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? Nada. Fue toda una etapa de aprendizaje muy difícil, porque fue un cambio cultural. Sí, todo muy empírico. Sí. Fue un cambio cultural de lo que traíamos nosotros en nuestro ADN a esta parte. Pero con Andrés, pues se logra generar una estrategia que nos da buenos resultados. Pero al mismo tiempo Andrés además de un líder político, es un líder social, ¿no? Y es un hombre extremadamente generoso. Cuando él llega de presidente del PRD, su primera propuesta, su primer acto, digamos, como presidente en el Comité Ejecutivo Nacional, le pregunta a los compañeros del comité, que eran de la ciudad, que ya llevaban más tiempo. Es la primera vez que Andrés llega al Comité Nacional. Había otros que ya llevaban ahí desde Cárdenas, ¿no? Repitiendo algunos. Entonces llega Andrés y le dice, a ver, compañeros, ¿cuántas viudas tenemos? ¿Y cuántos huérfanos? ¿No? ¿Cuántos? ¿Qué? No, pues no sé, han de ser, pues, tenemos 300 muertos o 400 muertos, pues tenemos 300 viudas o 400 viudas, ¿no? Hay que checar, ¿no?, cuántos tenemos. Porque esa gente, ¿no?, perdió la vida, o sea, quedó en esa condición porque estaba en la lucha con nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de hacernos cargo de ellos, de sus hijos y de
de las viudas. Y entonces del presupuesto del partido, de la prerrogativa del partido, que era una madre, ¿no? Dice, vamos a tener que dar su apoyo, o sea, vamos a hacernos cargo, que era un fideicomiso. Entonces cuando él propone crear un fideicomiso para apoyar a las viudas de la democracia y a los huérfanos de la democracia, de nuestros mártires, ¿no? Varios dirigentes de otros grupos, como, a ver, espérate, si el dinero es para estas cosas, como que hay unas reglas, ¿no? O sea, eso que, a ver, el dinero es para lo que es para fortalecer nuestro movimiento. ¿Y qué le da más fuerza a nuestro movimiento que hacernos cargo de nuestros mártires? ¿No? Y entonces se hace un fideicomiso, y en los 3 años que él es presidente, se les da un apoyo a todos los hijos y a las viudas que perdieron a sus maridos en esos años contra Salinas de Gortari, ¿no? ¿Se podría decir que ahí nace el humanismo mexicano? Ahí hay un gran mensaje de humanismo mexicano, esa es su primera acción. Y en ese mismo comité, nosotros gobernamos 59 municipios en todo el país, nada más, 59 de los 2.500. Era todo lo que teníamos de representación política, digamos, de gobiernos. Entonces dice Andrés, a ver, les propongo otra cosa, porque tenemos que marcar para dónde va nuestro movimiento, qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros ganemos la presidencia de la República. Entonces, vamos a repartir el libro de secundaria gratuito, libros de texto gratuito para las secundarias. Y entonces, los compañeros de acá, del partido, muchos, es que Andrés, ¿cómo? Si ya no queda dinero después de darle a las ayudas, ya queda muy poquito, ¿no? Y además, pues eso es una obligación del Estado. Dice, no, pero a ver, el Estado da ahorita a nivel de primaria. Nosotros vamos a marcar lo que queremos, o sea, educación gratuita hasta arriba. Entonces, nos alcanza para la secundaria, pues la secundaria. Entonces, cuando lo anuncia que el PRD va a repartir Cedillo, sale y dice, eso no se puede porque esa es una función del Estado, del gobierno, pero del Estado mexicano, y no puede un particular, y menos un partido político, donde sus prerrogativas son para hacer campaña y no para eso, no, es desviar los recursos. Entonces dice Andrés, pues háganle como quiera, Cedillo, pero nosotros vamos a repartir libros. En los municipios donde nosotros gobernamos, nada más, no vamos a ir a donde no gobernamos. Y entonces se mandan a hacer los libros de secundaria, 1997, y repartimos libros en las 59 municipios que gobernaba la izquierda en aquel tiempo. Y es otro mensaje poderosísimo, ¿no? Con el tiempo ahí se reparten libros a nivel de secundaria. Con el tiempo ya ahora es lo natural, es lo lógico, es lo básico. Pero esa fue una batalla que dimos en el 97, ¿no? Entonces, son estas luchas los que nos van formando una conciencia, una causa, unos ideales que se van convirtiendo en realidad, o sea, no es el asalto ideales al que cielo, se convierten en política pública, claro, no es el asalto al cielo que soñamos cuando éramos. Yo empecé a militar a los 15 años y bueno, tienes al Che Guevara y a Fidel, ¿no? A Lenin, así, y piensas que un día vamos a amanecer, vamos a hacer la revolución y al otro día ya amanecimos en el paraíso, no, la lucha política no es así. O sea, nuestro asalto al cielo es un proceso social de avances y retrocesos, de debate interno, ¿no? Hay compañeros que internamente no comparten ciertas visiones, posturas, ¿no? visiones, iniciativas, plantean otra. Se vale, es parte de un debate democrático, ¿no? Pero una vez que se acuerda, una vez que va para adelante, ¿no? Va para adelante. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje del ejercicio democrático que se ha perdido en Morena, que hoy tenemos tan joven Morena y con tantas carencias, ¿no? Pero entonces, el 97 con Andrés Manuel nos lleva a ganar Zacatecas. El primer estado que gana la izquierda en México es Zacatecas, con un desprendimiento del PRI, ¿no? ¿Con Monreal? Con Monreal. Sí, claro. Monreal quería ser candidato por el PRI en Zacatecas, el gobernador de aquel tiempo se llamaba Genaro Borrego, traía el otro candidato, le dice, no, ya tú no vas. Monreal decía, no, yo soy el mejor, que se haga una encuesta, y entonces Andrés Manuel va y hace una encuesta y dice, sí, mejor. Le dice, vente con nosotros, te vamos a apoyar, ¿no? Y Monreal dice, sí, sal, vamos por el PRD,
¿no? Con una encuesta, que es lo que llega Andrés, en la encuesta tú estás mejor que el otro. Se llamaba Tomás, era compadre, con el tiempo resultó que era compadre de Ricardo, y con el tiempo también resultó que Tomás se vino con nosotros, ya falleció, sí, falleció hace como 4 años, Tomás Martínez, creo que se llamaba él. Okay. Fue senador por el PRD también ese Tomás. Monreal acepta, se viene para acá, y cuando lo vamos a registrar como candidato, no permiten el registro, ¿no? Y entonces Andrés Manuel le hace encara públicamente a Zedillo, ¿no? De que no están permitiendo el registro de Monreal, y le pide a Zedillo que ordene al secretario de Gobernación que se haga el registro, y que él se va a vivir, si no me voy a vivir a Zacatecas, y aquí me voy a quedar en el Zócalo de Zacatecas hasta que se le registre. Entonces lo registran, se mete Andrés de cabeza a apoyar la campaña. Nos vamos, a mí me tocó ir a Guadalupe, yo estuve en ese tiempo, en 97, yo era el oficial mayor del PRD del DF, entonces me pidieron ahí que fuera a apoyar, también fui a apoyar. Y al mismo tiempo en Tlaxcala, aquí un municipio de Puebla que pegadito, que está aquí, se llama Tlaxcala. Municipio. No cuento auxiliar. No, es un municipio. Tampoco. No, ya creció. Pasa lo mismo, okay, ¿no? No tenemos nosotros candidato, hay un líder del PRI que tampoco lo dejan pasar. El PRI de aquel tiempo era encabezado por Beatriz Paredes, claro, que había sido gobernadora de ese municipio. La primera mujer gobernadora. La primera mujer, no, la segunda. La segunda nacional, la primera de Tlaxcala. La primera de Tlaxcala, sí, ella. Y ella tenía el control del PRIismo tlaxcalteca, y Alfonso Sánchez Anaya quería ser candidato, y esta señora decía que no, que mejor fuera otro, y Alfonso pasa lo mismo, habla con Andrés con él, y lo fichamos, ¿no? Sería el fichaje estrella, ¿no? Vamos al mercado de piernas y venga a hacer y se le apoya. Y en la Ciudad de México, Cárdenas, pues, candidato a la jefatura de gobierno, ¿no? Y ese año 97 ganamos Zacatecas. La elección fue en marzo, y luego en julio fue Tlaxcala y el DF juntos, ¿no? Y ganamos 125 diputados. Nunca habíamos visto tantos diputados de izquierda juntos, ¿no? Yo creo que ni sumados habíamos tenido 125, ¿no? Y pasa una cosa que nos va a traer hasta la reforma electoral del 2013-14, la última reforma electoral del PRIAN-RD, la reforma del Pacto por México, que se da en 2013-2014, que sigue vigente, que está ahorita en la Constitución. Nosotros no le hemos cambiado una sola coma a ese marco legal. Ese marco legal es resultado de un hecho político que ocurre en el 97, que es la primera vez que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 97, ¿no? Por primera vez no llega al 50% más uno, ¿no? Saca el 42% de los diputados, ¿no? Y por primera vez una posible alianza de la oposición es mayoría, ¿no? O sea, está el PRD con 125, el PAN tenía como 100, somos segunda fuerza, el PAN llega a tener unos 110, el Partido Verde, ya el PT, ¿no? Todo eso era Convergencia, ¿cómo se llamaba? Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces todo eso tenía alrededor de 260 contra 240 del PRI. Tenía 240, ¿no? Y entonces es aquel célebre discurso de Porfirio Muñoz Ledo, cuando le contesta el tercer informe de gobierno a Zedillo, porque todavía en ese tiempo se acostumbraba que el presidente iba a la Cámara, sí, claro, dejaba el informe y se echaba un discurso de 3 horas y le aplaudían todos. Y le aplaudían cada 3 minutos, y entonces la crónica era ver cuántos aplausos le habían dado al presidente en su discurso, y entonces aventaban discursos para que le aplaudieran, y kilométricos, ¿no? Para romper el récord. Entonces nadie los pelaba, pero rompían el récord, ¿no? Y Zedillo todavía llega en el 97, o sea,
va el primer informe en 95, va el informe del 96, y cuando va el tercer informe del Ya se 97, espanta. ya es minoría, es la primera vez que no tiene mayoría. Y le toca a Porfirio Muñoz Ledo recibir el informe y responder. Y entonces le da una respuesta de división de poderes. Es la primera vez que se habla de división de poderes. A ver, usted es muy importante, pero nosotros juntos somos más, le dice, ¿no? O sea, usted es muy importante, pero Ahora sí, nosotros ya juntos somos más. Es el primer discurso de división de poderes en este país, y se logra por el liderazgo de López Obrador en ese periodo, ¿no? en esa etapa. Y vamos al FOBAPROA, 96, 97, 98. El FOBAPROA es un robo a la nación, y nosotros nos oponemos a eso y planteamos una consulta. La primera vez la segunda que la izquierda hicimos una consulta, pero fue la primera consulta nacional, en el mes de, si no mal recuerdo, en febrero del 97, instalamos 2,000 casillas por todo el país, hicimos una campaña informándole a la gente de qué se trataba eso de las deudas privadas por deudas públicas, y le pedimos a la gente que votara si estaba de acuerdo o no con el FOBAPROA, ¿no? Ganó el no, un 90%, pero pues no la tomaron en cuenta. El PRI y el PAN aprueba el FOBAPROA en el 98, 682 mil millones de pesos, una deuda que ya pagamos 2 billones de pesos. La importancia, porque ¿no? sigue siendo un tema. O sea, sí, no, eso es... ¿Que seguirá? Eso es un tema que tenemos que discutirlo ahora, porque ahora tenemos mayoría y podemos echarla para... Yo soy de los que sostienen que podemos echar para atrás eso legalmente. Entonces, nos dicen que debemos 680 mil, ¿no? Llevamos 29 años pagando, 27 años pagando, 50 mil millones de pesos cada año, 53 mil, varía. Hemos pagado 2 billones de pesos, es decir, la deuda, 682, más 2 tantos iguales de intereses, Sí, no, ¿no? se cañó. Entonces, pues ya lo pagué, ¿no? Ya debía 600, ya pagué 2,000, pues ya lo pagué, ¿no? Sí, claro. Y cuando se le pregunta al IPAP cómo vamos con la deuda, el IPAP nos dice, pues vamos bien, porque ya nomás nos deben 1,200,000,000 pesos, 200,000 millones de pesos, 1,000,000,000. O sea, el doble de los 680 mil. Entonces, a ver, pero si ya te pagué 2 billones, ¿cómo te debo otro billón? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Sí. Y no explican. Entonces, ¿qué decimos nosotros ahora? Pues tienen que explicar. O sea, a ver, ¿por qué no pagaron, por qué no amortizaron el capital? Porque Sí. pareciera que nada más pagamos intereses, y el capital se No mantuvo baja. y además creció. O sea, dices, a ver, ¿cómo? No solo no bajó, sino que creció. No solo no bajó, sino que creció. Entonces dices, pues no. Esa parte hay que discutir. Pero bueno, hicimos una consulta ahí del FOBAPROA, ¿no? Y tenemos una victoria política, Sí. aunque una victoria económica muy fuerte, porque seguimos pagando esa deuda, ¿no? Y se gana en la Ciudad de México, en 97, se gana Tlaxcala, se gana Zacatecas. Pero la Ciudad de México representa la principal victoria de la izquierda en toda su vida hasta ese momento. Y ahí comienza un auge fuerte de la izquierda para todo México. La izquierda, el ganar la Ciudad de México le da una dimensión nacional a la izquierda. No es, tú puedes ganar. Movimiento Ciudadano, por ejemplo. El Ciudadano tiene Nuevo León y tiene Jalisco. O sea, nada más. Y con eso son de interés nacional, digamos. Pero no existe nacionalmente. O sea, es eso. No es lo mismo la Ciudad de México. La Ciudad de México es otra cosa, es otra Posición diferente. Es una Oiga, don Agustín, miren, tenemos ya Sí. sobre el tiempo. Sin duda queremos que regrese, si usted nos ve inconveniente, porque creo que en un contexto histórico ya avanzamos. Pues es que todo se conecta con el presente. Ya avanzamos como un sexenio, nos faltan como 4 por estudiar, y tiene un contexto histórico pues sin duda privilegiado. Le ha tocado ver a México y a Puebla vivir momentos históricos de primera mano, y pues le agradecemos que haya venido. Ojalá pronto, hay que acordar pronto que regrese, porque esto sin duda a las nuevas generaciones no lo conocemos. Si nosotros tenemos que 30 años, no lo conocemos. Entonces para las nuevas generaciones y que siguen la izquierda, que tienen una ideología de izquierda, que ven por el interés colectivo, creo que es de bastante importancia. Incluso para quienes no tienen ese interés, que van a través de usted y su experiencia, pues cómo es que se hace política en tierra, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Robert? Para irte No, pues
En la última del Humanista viene justamente una historia que nos estaba platicando ayer Agustín, que es cómo conoció Claudia Sheinbaum a Es muy breve Andrés Manuel. esa A ver, échale, dos minutitos. Andrés Manuel, lo fuimos a ver, un grupo de compañeros, en agosto del 99, porque teníamos ya un dato muy alarmante. Sí. Gobernábamos la ciudad, pero habían ocurrido cosas pues muy extrañas. Matan a un conductor de televisión, Paco Stanley, Okay. y Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Imevisión en Sí, ese también. tiempo, se va con todo y exige la renuncia del jefe de gobierno. Casi dice, por tu culpa se murió, mataron a Stanley y la inseguridad. Entonces hay una campaña muy difícil, muy dura. En el PRD tenemos elecciones internas que nos salen mal. La sustitución de Andrés Manuel, Claro. se enreda el proceso, se anulan las elecciones y tenemos que llamar a Pablo Gómez de Bombero, que estaba de coordinador en la Cámara de Diputados, para ser presidente interino y mantener ahí. Pero es un jalón hacia abajo ese fracaso de renovación. Entonces, y por otro lado, Vicente Fox muy arriba, Sí. y Diego Fernández Ceballos también muy arriba. Era un tipo Y también es muy astuto. muy astuto, ágil, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que el PAN iba a proponer a Fox a la presidencia y a Diego Ceballos, Fernández Ceballos. a la jefatura de gobierno, Sí. y que nos iban a barrer. O sea, sí traíamos datos que nos iban. Entonces mandamos a hacer una encuesta. Nosotros habíamos calculado que iba Cárdenas arriba y Muñoz Ledo a la jefatura de gobierno, pero Muñoz Ledo nos dijo, no, yo voy a la presidencia, yo no me interesa ser jefe de gobierno, yo quiero ser presidente de la República. Y no acepta, vamos a ver, y no acepta. Y entonces nos quedamos sin candidato. Dijimos, bueno, a ver qué más tenemos, a ver, tráete la lista de la banca, ¿no? A ver quiénes están ahí. Y entonces hacemos una encuesta, nos gana el PAN 2-1 en esa encuesta, agosto del 99, y de los nombres de la izquierda que mejor compiten, el que pierde por menos, digamos, frente a Diego Fernández, era Andrés Manuel López Obrador. Estaba Amalia García, estaba Demetrio Sodi, había otros nombres, Pablo Gómez, en fin. Pero el que mejor competía era Andrés Manuel. Nos vamos con esa encuesta a buscarlo y decimos, oye, pues así está la cosa, es contigo. Entonces la ve y dice, déjenme ver, la reviso, pero les digo una cosa, eso nunca se me ha olvidado, creo que nos dijo Andrés ese día, es no podemos perder la Ciudad de México. O sea, si nosotros perdemos la Ciudad de México, no nos lo vamos a perdonar nunca, ¿no? Vamos a ser la generación que no supo sostener la Ciudad de México y nuestro proyecto político se va a ir a la basura. Entonces no podemos perder. El bien político a cuidar en el 2000 es la Ciudad de México, no la presidencia de la República, no la competencia ya, sino Eso también es la Ciudad de México. una autocrítica importante, ¿no? Sí, no nos da para ganar la presidencia, pero no podemos perder la Ciudad de México. Vamos para. Entonces, déjenme la encuesta y yo les hablo y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Pasó una semana y un día me llama por teléfono su chofer, que tenía en ese tiempo, Jesús Falcón Chuy, y me llama y me dice, oiga, compañero Agustín, el licenciado quiere tener una reunión con los dirigentes, ¿no?, de la Ciudad de México, platicar. Distrito Federal, quiere una reunión, pero quiere que sea en un lugar alejado, que no haya medios, que no sea en el centro, que nadie se entere, o sea, sí, discreta, ¿no? Digo, dame 5 minutos, Chuy, y me reporto nuevamente contigo. Pues digo, bueno, a ver, yo era el secretario general del PRD de la Ciudad de México en ese momento. Digo, bueno, a ver dónde podemos hacer la reunión. Y se me ocurre proponerle al presidente del partido que lo hiciéramos en su casa. El presidente del partido era Carlos Simas. Okay. En ese momento que ya salió su nombre anteriormente. Que nos habíamos conocido en el movimiento estudiantil. Entonces le hablo y le digo, oye, Carlos, fíjate que Andrés Manuel quiere tener una reunión con nosotros ahí, pero nos pide que sea en un lugar pues muy discreto, cabrón, así fuera del centro. Y pues tú vives en el cerro. Él vivía en el cerro, literalmente a la salida a Cuernavaca, en un pueblo que se llama San Nicolás Toltepec, allá vivían. Y entonces me dice, padrísimo, Agustín, órale, sí, mi Agus, nada más déjame llamarle a la Clau, que era su esposa en ese momento, déjame llamarle a la Clau para que no le vaya a caer de sorpresa. Le digo, está bien, ¿y para cuándo va a ser la reunión? Para hoy, en la tarde,
Dice, no, está bien, sale, yo le aviso ahorita y nos vemos. ¿A qué horas es? A las 5, sale. Entonces ya le llamo a Chuy, le digo, oye Chuy, fíjate que es a las 5 de la tarde, es en esta zona de San Nicolás Totoltepec, que está a la altura de un restaurante que hoy no existe, el Hipocampo, en la subida hacia Cuernavaca, la carretera federal Cuernavaca, y ahí quedamos de vernos a las 5, ¿no? Y de ahí irnos a la casa de Carlos y de Claudia, que estaba a unos 200 metros, en una calle de terracería, en el cerro, literalmente ellos vivían en el cerro, ¿no? Entonces ya nos vamos, llegamos a la casa de ellos, y quien recibe a Andrés Manuel es Claudia Sheinbaum, ¿no? Bienvenido, Andrés, ¿no? Y ya estábamos ahí los demás compañeros, Carlos, Armando Quintero, Alfonso Ramírez Cuellar, Dolores Padierna, Martí Batres, Gilberto Ensástica, todavía había un conjunto de compañeros, éramos como unos 15 que estábamos ahí. Ya llegó Andrés, platicamos, y ahí nos dijo, llegando así, vamos a competir, vamos por la Ciudad de México, voy a participar en la interna del PRD, ¿no? Y vamos a recorrer la ciudad. Yo quiero que todos ustedes que la conocen me ayuden, me acompañen, y ya vámonos a ganar la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí ya salimos con tareas, ya traía un plan, y pues todos los compañeros y compañeras que tuvimos esa suerte de estar ahí, pues con el paso de los años, digo yo, nunca, en los que estuvimos ahí, nos imaginamos que estábamos en esa reunión con dos futuros presidentes de la República. Que fue la primera vez ahí que coincidieron. Fue la primera vez que Claudia vio a Andrés Manuel, porque Carlos ya estaba metido, Claudia estaba en la academia. De hecho, Claudia en su documental menciona que un día llegó Andrés Manuel a su casa y no sabía por qué llegó ahí a su casa. Entonces yo le mandé una carta a Claudia y le digo, te voy a comentar por qué es que llegó a tu casa. O sea, yo sí sé. Sí, lo dijo en la mañanera, yo. Sí, porque es que llegó. Ella dice que no sabe por qué llegó. Llegó porque ese día decidimos ahí que él iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. A eso llegó a tu casa, ¿no? Wow. Entonces, fue una reunión histórica, ¿no? Y fue la primera vez que dos militantes que soñaban con el cambio, junto con toda mi generación, que soñamos con la transformación, que tenemos el plan de no perder la Ciudad de México. Con los años, uno llegó a la presidencia de la República y ahora ella también es presidenta de la República. La primera mujer presidenta. Sí. Don Agustín, lo queremos nuevamente por aquí pronto, por favor, porque sí, creo que hay muchas historias que contar y la pasión con lo que lo cuenta es agradable. Pues nos despedimos. Gracias. ¿Puede la gente adquirir el Humanista o dónde usted lo reparte para saber? Está en Facebook, se puede descargar de Facebook. Está en X como el Humanista Puebla, en Facebook, en Instagram y en TikTok está como el Humanista, y se puede, ahí están, se puede descargar. Y ahora tenemos ya otros instrumentos. Ya, esta es una edición mensual, son 100,000 ejemplares que repartimos casa por casa en todo el estado, con los compañeros consejeros, pero a partir del día de hoy, martes 20 de mayo, ya el Humanista es diario también, es un diario digital. Wow, okay. Ya lo podemos encontrar también, lo estamos repartiendo digitalmente, entonces es interactivo, se manda la página y luego le aprietas la foto y se despliega la información de. Okay. Pero mensualmente va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo mensualmente, sí, y también tenemos un correo que es contacto@elhumanista.com.mx. Perfecto. En ese correo nos pueden mandar colaboraciones, artículos para estarlos publicando, nos pueden mandar ideas, propuestas, bien. Y tenemos otros dos instrumentos políticos, uno que le llamamos la tertulia humanista, que son entrevistas que hacemos en la semana, con algunos liderazgos, figuras, servidores públicos que nos hablan sobre las políticas públicas de la 4T en Puebla particularmente, aunque también puede ser nacional. Y a partir de este sábado 31 de mayo
el último sábado de cada mes y el segundo sábado de cada mes, o sea, 2 veces al mes, vamos a estar llevando adelante un debate político, un debate sobre la izquierda, ¿no? Nos van a estar acompañando en cada uno de estas sesiones, pues gente de principios de izquierda, que nos ayuda a introducir un tema y luego abrimos el debate público. Van a ser invitaciones abiertas para el que nos quieran acompañar. En las plazas públicas vamos a hacer el sábado a la mitad de mes en algún municipio. Vamos a empezar en Huejotzingo, pero después ya tenemos ahí agendado Atlisco, Cholula, en fin, ¿no? Y en el caso del último sábado de cada mes va a ser aquí en Puebla Capital, en un local que nos están prestando, pero estoy viendo si nos mantenemos ahí o nos vamos a la plaza pública, que yo creo que ahí debe ser el debate, ahí, ¿no? Y para estas primeras mesas de debate nos va a acompañar el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el compañero Leonel Godoy. Él va a venir a presentar el tema, y el otro que también iniciamos con los municipios, va a estar con nosotros el compañero Alejandro Encinas, para introducir estos temas de la Cuarta Transformación y abrir el debate, ¿no? Como decía el presidente Mao, que se abran 100 flores y 100 escuelas, y compitan 100 escuelas del pensamiento que nos marquen la ruta. Perfecto, pues sí lo queremos comprometer a que venga pronto, don Agustín, porque sí tiene mucho que platicarnos, que contarnos a las nuevas generaciones. Y pues gente, gracias por haber estado acá. Nos vemos en otro próximo episodio. Que les vaya muy bien, cuídense. Listo.